Hola, muy buenas, nuevamente aquí para poder compartir con vosotros este pensamiento que tengo ya compartido en algunos sitios, en el Blogger por ejemplo, pero ahora lo comparto aquí en YouTube para que todos podamos recibir palabra de parte de Dios. El versículo que vamos a leer se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12 verso 20 y se lee así: Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Este pasaje para mí es un poco duro porque veo como David había tratado de hacer que Dios no le quitara la vida a ese hijo que estaban esperando. Pero él oraba, ayunaba, no comía, no bebía, no hacía nada, solamente postrado ante el Señor por ver si Dios se arrepentía de lo que había dicho ya por medio del profeta. Pero se cumplió el propósito y el hijo murió. Y muchos estaban temiendo de lo que podía pasarle a David una vez que se enterara que el hijo había muerto. Y además se asombraron, porque cuando le dieron la noticia o él se dio cuenta de que el hijo había muerto, pues David se levanta, se lava, se unge, cambia su ropa, entra a la casa de Jehová y adora. Ese es un punto muy importante. Entró en la casa de Jehová y adoró, después de haberse lavado, de haberse ungido y haber cambiado su ropa, porque no podía entrar de la misma manera a la casa del Señor. No podía entrar, ya había estado en la presencia del Señor en esa actitud de ayuno y oración, pero ahora no, ahora él tenía que adorar porque el Señor merece toda nuestra adoración y había cumplido el propósito que le había dicho, las palabras que le había dicho por medio del profeta, y David lo aceptó y fue a la casa del Señor a adorar. Además, él le dijo a los siervos: yo conozco a Dios, sé de su misericordia, y por eso estaba así. Pero viendo que ya el niño había muerto, ya no podía hacerlo volver a él. Es decir, que había ese punto donde David conocía realmente el corazón de Dios y Dios le conocía a él también, el proceder de Dios. Pero es hermoso. David dice que se levanta de la tierra. Esto implica varias cosas, entre ellas una que es que estaba, como se dice vulgarmente, hecho polvo. Claro, que era por su hijo, y un hijo que Dios le dijo que no viviría. Pero David conocía a Dios y sabía de su misericordia y estuvo clamando e implorando por ese hijo. Pero Dios se llevó a ese hijo que era fruto de pecado. El fruto del pecado contrae la muerte. Esta no es enseñanza que podemos recibir de este pasaje. El fruto del pecado es muerte. Y ese hijo era fruto del pecado. Claro que el niño no tenía nada que ver, pero Dios nos da aquí una enseñanza, que el fruto del pecado trae la muerte. ¿Ya? Así que conociendo a Dios, sabiendo lo que es Dios y sabiendo y conociendo la misericordia de Dios, aún si el fruto del pecado da a luz, tiene que morir. Tiene que morir o moriremos nosotros. Porque el fruto del pecado es la muerte. No quiso Dios hacer lo que David quería. Muchas veces Dios no hace lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, pues eso, que todo el mundo se levante de las enfermedades, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo esté en paz, que todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero Dios no puede hacer eso. No puede hacer eso porque el mundo está como está por causa del pecado, y el pecado trae consigo la muerte. Cuando David vio que la palabra de Dios se había cumplido, se levantó, porque Dios, no hay mutación en él y no hay variedad en él, y lo que Dios dice por medio de su palabra se cumple. Así que tenemos que tener cuidado
con el fruto del pecado. Y si hemos hecho algo malo, tenemos que ir al templo a adorar a Dios, siempre y cuando nos vistamos, nos ungimos y nos lavemos, nos ungimos y nos cambiemos de ropa para ir a adorar a Dios. El símbolo de gratitud, porque Él es bueno y misericordioso. Él ha provisto para nosotros, para ese fruto del pecado, a Cristo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y allí es donde se lavó el pecado. Pero hay que tener cuidado, hermano, de no volver a probar ese fruto tan apetecible que es el pecado. No hay que volver a probarlo, porque eso traería consigo muerte. Y puedo decir una cosa: cuando una vez volvamos a probar el fruto del pecado, vamos a ser atraídos constantemente hacia él, y si no muere ese fruto, si no lo matamos, o si no dejamos que Dios lo mate, pues entonces estará continuamente con nosotros. ¿Cómo no lo puede matar Dios? Pues vamos a clamar y vamos a decir: Señor, no queremos que ese fruto de pecado siga vivo, porque nos apartas de ti. Nos aparta de ti. Hay que reconocer que el fruto del pecado trae la muerte, y tenemos que tener cuidado, hermano, no vayamos a morir nosotros por causa de ese fruto de pecado, olvidándonos de la misericordia de Dios, olvidándonos de la cruz donde Cristo murió por cada uno de nosotros. David lo entendió y se levantó de tierra. Muchas veces nosotros, cuando pecamos, estamos hechos polvo, lloramos, nos arrodillamos, pedimos perdón al Señor, estamos hechos polvo, y es el momento de levantarse, porque una cosa es cierta: tenemos un abogado precioso que es Cristo Jesús, y esto nos debe de ayudar a levantarnos. Hay una cosa muy simple, creo que ya lo he dicho otras veces: yo estaba muchas veces consternado por un pecado que había en mí, o que había cometido siendo cristiano, y que realmente me atormentaba, y diariamente pedía perdón al Señor, diariamente, hasta que un hermano, hablando, pienso que en profecía de parte de Dios, o que Dios quería que entendiera una cosa: cuando pedimos perdón al Señor, el Señor perdona. No tenemos que estar constantemente pidiendo perdón por el mismo pecado o por la misma cosa, porque hacemos como que Dios no escucha las oraciones, ni nos escucha, ni está atento a lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Si creemos en Dios, bien, pero tenemos que creer a Dios también y a todo lo que dice. Y Él dice que tenemos un abogado precioso, que es Cristo Jesús, el cual nos ungió, nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. El pecado debe morir, no puede ver la luz. Esto nos enseña este pasaje. Haced morir las obras de la carne, haced morir lo terrenal. Este hijo era obra de la carne, no era de voluntad de Dios. Era un fruto carnal. Es duro de ver eso, es duro de a lo mejor entender eso, pero toda la Escritura está para enseñarnos, no para discutir los planes de Dios ni sus propósitos. Y esta enseñanza es esta: lo terrenal, lo carnal debe morir en nosotros. Los hijos de Dios, que no fuimos engendrados de carne o voluntad de varón, sino de Dios mismo. Este fruto debe morir. Lo más importante es que David se levantó de la tierra. Fue un nuevo nacimiento. Tenemos que levantarnos, es un nuevo nacimiento para él. Si esto nos enseña, nos muestra la necesidad de nacer de nuevo. Este David ya no era el mismo. Era un varón conforme al corazón de Dios. Todo cambió para él. Ya no había que orar ni ayunar por algo que él había deseado, sino adorar a Dios en todo y por todo, por mostrar su poder y su gloria. No se admite que el fruto del pecado deseado, planeado, ese fruto de pecado debía morir, pues Dios es un Dios santo. Y si queremos estar con Él, debemos de hacer
lo que realmente su palabra indica, hacer morir lo terrenal. Lo carnal debe morir, porque el fruto del pecado nos va a traer muerte, nos va a traer la muerte. Y eso es lo que hay muchas veces en nosotros. Tenemos como, bueno, es difícil que los hombres se queden embarazados, pero es como si estuviéramos encinta, o encinta, teniendo ese fruto ahí, gestándose, abriéndose paso y tratando de salir a la luz. Tratando de salir a la luz. Eso es lo que tenemos que hacer morir. No podemos permitir que el fruto del pecado se gestione en nosotros. ¿Ya? Tiene que morir porque Dios es un Dios santo y lo que Él no admite es el fruto del pecado, un fruto que Él no quiere ver en nosotros ni va a permitir que nazca en nosotros. ¿Cuántos de nosotros ante algunas pérdidas somos capaces de adorar a Dios? Cuando sufrimos pérdidas, como David, que perdió un hijo. Un hijo, hermano, un hijo es un hijo. Es un dolor grandísimo. Yo recuerdo una mujer que decía que morir su padre o morir su marido, incluso morir ella sería doloroso, pero ver morir a un hijo es lo peor que le podía pasar a una madre o a un padre. En este caso David. Era muy dolorosa, pero supo levantarse y supo ir a adorar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a levantarnos cuando hay algunas pérdidas, aunque nos duela muchísimo, y adorar a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de eso? ¿Cuántos al sufrir una pérdida vamos al templo a adorar, alabar y dar gracias a Dios? ¿Cuántos de nosotros? Yo recuerdo que yo llevaba una reunión y un día murió el padre de la mujer esta donde íbamos a tener las reuniones. La teníamos una vez al mes, pero eran reuniones muy bonitas, muy buenas, pero ante la pérdida de este hombre, pues la chica quería tener luto, es decir, no iba a permitir reuniones en su casa, ni música en su casa, ni nada. Y seguramente, no sé, pero a lo mejor estaría cuestionándose de lo que Dios había hecho, o cuestionando a Dios por lo que había pasado. ¿Por qué? Porque como humanos que somos, nos cuesta mucho trabajo ante pérdidas semejantes poder ir a adorar a Dios. Y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Acuérdate que a Aarón le dijeron que no podía tener luto por la pérdida de sus dos hijos que habían sido muertos de parte de Dios. Estos hijos eran también pecadores, habían hecho cosas que Dios no había mandado y Dios les quitó la vida. Y a Aarón no se le permitió como sacerdote hacer luto por ellos. Nosotros somos también sacerdotes delante del Dios Altísimo y tenemos que alabar a Dios ante las pérdidas, ante todo. Yo cuando veo, por ejemplo, un muerto en España me asombro porque al ver los muertos en Francia o en Estados Unidos, que después hacen como una especie de picking labis donde van a comer, van a beber y hablan y tienen tertulia. Y la verdad me asombra un poco de ver cómo aquí el pueblo es tan dolido, digo dolido por todo, por cualquier cosa que pase. En España se duelen mucho las cosas. Y nosotros ahora como reyes y sacerdotes tenemos que aprender a adorar a Dios en todas las circunstancias y en todos los momentos. Qué gran lección nos da David en este pasaje. Qué gran enseñanza de parte de Dios a su pueblo. Hermanos, amigos, jamás las obras o sueños terrenales pueden agradar a Dios. Ninguna obra terrenal o ningún sueño terrenal puede agradar a Dios, y por mucho que ayunemos,
que oremos, que clamemos, que lloremos, Dios no nos va a conceder ese fruto terrenal o fruto de pecado. Dice la palabra de Dios, el que ama este mundo y sus obras, no ama a Dios. Es duro ver eso, pero es así. Es la palabra de Dios lo que nos dice, no lo digo yo. El que ama al mundo y las obras de este mundo, no ama a Dios. Dios no quiere que haya en nosotros frutos de pecado. Muchas veces con nuestros sueños nos quedamos embarazados, nos quedamos preñados, digamos, de estos sueños. Y este sueño se va formando en nosotros. Y muchas veces hacemos cosas para tratar de conseguir los sueños. Y esto puede traernos la muerte. ¿Cuántas madres mueren al dar a luz? ¿Cuántos de los cristianos mueren al dar a luz el fruto del pecado? Y ahí no hablo solamente de varón y de hembra, sino que hablo en general. Todos podemos quedar embarazados o preñados de esos deseos mundanos y de esos deseos terrenales, los cuales no agradan a Dios. Muchas veces decimos, sí, pero no es malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Ahí es donde tenemos que tener esa enseñanza. Dice, busquemos las cosas de arriba. Esto no es para ponernos a mirar el cielo esperando algo extraño. No, esto es buscar a Dios en tu vida, en su palabra, y hacer su voluntad. A nosotros, padres, nos gusta que nuestros hijos nos pidan y nos digan dónde van y qué van a hacer. Eso es lo que quiere Dios también. Saber qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer y pedirle a Él. Yo cuando iba al cine tenía que pedirle dinero a mi padre y si no me daba dinero no había cine. Decir que el pecado ahí no podía salir a la luz. Aquí nosotros pasa igual. Muchas veces tenemos esos sueños de grandeza, esos sueños de riqueza, esos sueños de ser lo que Dios no permite ni quiere que seamos. Y este pecado que se gestiona en nosotros es fruto del pecado porque es fruto de la carne y eso puede acarrearnos muerte. Hacemos esas cosas con nuestro Padre Celestial de pedirle y de saber qué le gustaría que hiciéramos o dónde le gustaría que fuéramos para ir juntos, siempre juntos, nunca solos. Si vamos a cualquier lado, vamos con Él, porque Él vive en nosotros. Espero que Dios nos ilumine y abra nuestros ojos a su palabra y enseñanza. Esta es una gran enseñanza, hermano. Tenemos que levantarnos. Tenemos que lavarnos en la sangre de Cristo. Todos los días nos tenemos que lavar ahí. Tenemos que ungirnos, es decir, ser llenos del Espíritu Santo, ungirnos, cambiar de ropa, es decir, vestirnos de Cristo Jesús e ir a adorar a Dios al templo. El templo somos nosotros. Podemos caer de rodillas y adorar a Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Shalom Maranatha. Que Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.